que desencadene el problema y se produzca la formación de autoanticuerpos. Entonces tiene un componente inmunitario por la formación de anticuerpos, ¿no? Entonces cuando ocurre esto, ¿qué sucede? Estos anticuerpos van a ir destruyendo progresivamente las células beta, el páncreas, ¿no? Se va a ir destruyendo de manera progresiva. Estos pacientes nacen con un páncreas normal, nace con una masa de células beta normal, una cantidad normal de células beta. Son normales hasta cierta edad. El páncreas secreta la cantidad necesaria de insulina y no tiene ningún problema. Pero a medida que se va produciendo la destrucción de las células beta, ¿no? Es un proceso que dura entre meses o algunos años. Entonces, van a ir disminuyendo las células beta, ¿no? Como decíamos, esto se desencadena por un estímulo infeccioso, un trastorno ambiental, un problema medioambiental que incide sobre el paciente y determina la aparición de este trastorno, ¿no? Entonces se van destruyendo progresivamente las células beta, por lo tanto va disminuyendo la cantidad de insulina que se produce, ¿no? Entonces estos pacientes pasan de un estado de tolerancia a la glucosa, primero de un estado normal, ¿no es cierto?, del metabolismo de la glucosa, a un estado de intolerancia a la glucosa, ¿no? Y finalmente se va a manifestar la diabetes, cuando ya los niveles de insulina son muy pequeños, ¿no? Entonces, el paciente va a pasar de un estado de tolerancia normal a la glucosa, intolerancia y finalmente a la diabetes, como veíamos en el cuadro de la anterior clase, ¿no? Una vez que el paciente ha debutado como diabético, hay un periodo que dura unos meses hasta un año después que ha debutado como diabético, en los cuales no necesita una pequeña cantidad de insulina para mantener su homeostasis. Entonces se conoce ese periodo como fase de luna de miel, ¿ya? Es al inicio de la enfermedad, ¿no? Donde el paciente controla con poca cantidad de insulina su trastorno. O muchas veces, como les digo, no necesita insulina, siendo ya diabético, ¿no? Entonces es una fase transitoria, nomás que dura hasta un año de evolución, ¿ya? Entonces así se va desarrollando el proceso. Aquí está graficado, ¿no es cierto?, el desarrollo de la diabetes de tipo 1. Aquí tenemos la masa de células beta, la cantidad de células beta, desde 0 hasta el 100%, ¿no? Células beta. Y aquí la evolución en años, periodo de tiempo de evolución del trastorno. Hemos dicho, el paciente nace con una predisposición genética, ¿no? Pero nace con una masa de células beta normal, 100% de células beta al nacimiento y durante los primeros años de su vida, ¿no es cierto? Entonces aquí el paciente vive normal, sin ninguna presión. En algún momento de la etapa se produce un fenómeno medioambiental, un proceso infeccioso que va a desencadenar el proceso, ¿no? Va a desencadenar que el sistema autoinmune, una desregulación del sistema inmunológico que va a empezar a producir, secretar anticuerpos contra las células. Entonces, progresivamente va a ir descendiendo la cantidad de células beta, ¿no? Este periodo puede durar varios años, entre meses y años, ¿no? Entonces van desapareciendo las células beta de manera progresiva. Y va a llegar a un umbral, finalmente, ¿no? A un umbral crítico, por encima del cual el paciente mantiene aún niveles adecuados de insulina, ¿no? Pero ya cuando disminuye hacia abajo ese nivel de células beta, se va a manifestar la diabetes.
aproximadamente un 80%, ¿no?, de células. Entonces, de aquí para atrás el paciente está sin diabetes, de aquí para adelante ya está con diabetes, ¿no? En cambio, con la diabetes de tipo 2 es diferente el mecanismo, ¿no?, de producción de la diabetes. Los factores para la aparición o el desarrollo de la diabetes son principalmente resistencia a la insulina. El paciente tiene un páncreas normal, tiene una masa de células beta normal, no se destruye, no desaparece y secreta insulina en cantidades normales. Pero ¿qué sucede? El paciente va adquiriendo una resistencia a la acción de la insulina, ¿ya? Entonces, el defecto primario en estos casos no es la disminución de insulina, sino una resistencia a la acción de la insulina. ¿Qué hace el organismo? Empieza a secretar mayores cantidades de insulina. Como hay resistencia a la insulina, se secreta más insulina para compensar esa falta de acción, ¿no? Y entonces el paciente se mantiene durante mucho tiempo con glicemias normales a expensas de una mayor secreción de insulina. Progresivamente va incrementando la secreción de insulina. Pero eso es algo que no se puede mantener indefinidamente, ¿no es cierto? El páncreas no puede mantener indefinidamente un incremento en la secreción de insulina. Entonces va a llegar un momento en el cual ya no va a poder secretar más insulina. Y más bien va a ir disminuyendo ya la cantidad de insulina porque se va a agotar la reserva, ¿no? Entonces va a haber después una secreción anormal de la insulina. Van a haber niveles bajos de insulina también, ¿ya? Entonces, en primera instancia hay resistencia a la insulina y luego va a haber disminución de la insulina, secreción inadecuada de la insulina. Y hay otro mecanismo además, ¿no? Bueno, bien. La insulina tiene que ver con el metabolismo de la glucosa, el almacenamiento y el uso de la glucosa, ¿no es cierto? Entonces, además de la disminución de la insulina, además de la resistencia a la insulina, un tercer mecanismo es la producción excesiva de glucosa por el hígado. La glucosa que no se utiliza se almacena en forma de glucógeno, ¿cierto? Entonces aquí hay un trastorno en el metabolismo de la glucosa. Entonces el hígado va a producir mayor cantidad de glucógeno, lo que contribuye también a la hiperglicemia, ¿no? La disminución en la secreción de la insulina contribuye al incremento de la glicemia. Y la resistencia a la acción de la insulina contribuye al incremento de la glicemia también, ¿no? Entonces vean, son tres mecanismos que hacen que se eleve la glucosa. Tiene mucho que ver el metabolismo alterado de las grasas en este tipo de diabetes tipo 2, ¿no es cierto? Entonces es más frecuente la diabetes de tipo 2 en pacientes obesos. El factor predisponente es la obesidad. Mientras más obesidad, hay una mayor cantidad, una mayor masa de células grasas, de adipocitos. Y los adipocitos, vean ustedes, secretan algunas hormonas también, ¿no? Secretan leptina, factor de necrosis tumoral alfa, ácidos grasos, cistina, adiponectina, etcétera, que son sustancias que incrementan la resistencia a la insulina, ¿ya? Cuando incrementan la resistencia, modulan estas sustancias la sensibilidad, la secreción, la acción de la insulina y además la resistencia a la insulina. Entonces, mientras mayor masa de adipocitos haya, mayor resistencia a la insulina va a haber y la diabetes va a ser más grave, más difícil de controlar. Entonces, por eso es que los obesos tienen tendencia a la diabetes de tipo 2, ¿no? Por este mecanismo. Entonces, esto es la evolución de la diabetes de tipo 2.
Aquí tenemos la cantidad de insulina que se secreta, ¿ya? Y aquí está la sensibilidad a la insulina. Normalmente con niveles bajos de insulina se mantiene una sensibilidad normal a la insulina, ¿no es cierto? Vean, niveles bajos de insulina tienen una actividad al 100%. Pero con el tiempo, ¿qué sucede? Los pacientes van a ir aumentando su resistencia a la insulina. ¿Vale? Subiendo la resistencia a la insulina. ¿Cómo se compensa? Con incrementos en la secreción de insulina, ¿no es cierto? Mayor resistencia, más insulina. Y el paciente va a pasar de una tolerancia normal de la glucosa a una intolerancia a la glucosa en ayunas, ¿no? Cuando llega a un cierto nivel de secreción de insulina, la resistencia va a ser mayor y ya no va a ser suficiente para mantener glicemias normales, va a entrar en una intolerancia a la glucosa en ayunas, ¿no? Y finalmente el paciente va, si avanza el proceso, va a entrar en una diabetes tipo 2, ¿no? Va a haber mayor resistencia a la insulina y ya se va a disminuir la cantidad de insulina que se secreta. Entonces esto es lo que ocurre en la diabetes de tipo 2. Hay algunas formas específicas de resistencia a la insulina, además de la diabetes de tipo 2, ¿cierto? Que conocemos. Hay algunos trastornos específicos o síndromes de resistencia a la insulina, que es cuadros donde hay mayor resistencia a la hormona, ¿no? Tenemos el síndrome metabólico, o síndrome de resistencia a la insulina, o síndrome equio, o síndrome metabólico, conocido mejor con ese nombre. ¿En qué consiste este síndrome? Resistencia a la insulina, son pacientes diabéticos, con hipertensión arterial, con dislipidemia, se caracterizan por una obesidad central, ¿no? O visceral, y desarrollan la diabetes de tipo 2. ¿No? Entonces, ese es el síndrome metabólico, es una forma de resistencia a la insulina, un síndrome específico, ¿no? Estos pacientes ya tienen algunas manifestaciones clínicas, la cantosis nigricans, signos de hiperandrogenismo en las mujeres principalmente, ¿no? Bien. Otros síndromes de resistencia grave a la insulina en mujeres. Vean, hay un tipo A y un tipo B. El tipo A se da en mujeres jóvenes con obesidad, tienen intenso hiperinsulinismo y hiperandrogenismo. Ese es el síndrome de resistencia tipo A. Y el tipo B, más bien son mujeres de mediana edad. Aquí son jóvenes, aquí son mujeres de mediana edad. También con hiperinsulinemia, también con hiperandrogenismo. Y vean, estas además tienen otro cuerpo en sus exámenes de laboratorio. Tienen un problema de autoinmunidad. El síndrome del ovario poliquístico es otro síndrome de resistencia a la insulina, ¿no? Se da en mujeres premenopáusicas, los pacientes tienen trastornos de la ovulación, actualmente tienen infertilidad, tienen hiperandrogenismo, ¿no? Y tienen mayor riesgo de diabetes mellitus, de desarrollar con el tiempo una diabetes mellitus. Es un síndrome de resistencia a la insulina. Entonces, ven, hay varios tipos de resistencia a la insulina. Bien, una vez que se ha hecho el diagnóstico de diabetes, bueno, hay que hacer el tratamiento, pues obviamente, ¿no? Pero como es un problema de salud pública, ¿cierto? Y el diagnóstico es complicado porque ya hemos visto que cuando se hace el diagnóstico, muchos pacientes ya tienen 10 años de enfermedad y nunca lo han sabido. Entonces, lo ideal es detectar de manera temprana la diabetes.
Porque a los 10 años ya el paciente va a tener complicaciones crónicas, ¿cierto? Que van a haber. Entonces lo ideal es que no llegue a esa situación. ¿Y cómo se puede hacer? Entonces hemos dicho la prevención, ¿no es cierto? Tienen que hacer una glicemia en ayunas a partir de los 40, 45 años, tienen que hacerse periódicamente un control de glicemia. Antes, si son obesos, si son hipertensos, si tienen antecedentes familiares, etc. Entonces, de esa manera vamos a prevenir y vamos a encontrar la diabetes en sus inicios y vamos a poder controlarla adecuadamente. Otra forma de prevención de la diabetes es fundamentalmente la modificación del estilo de vida. La dieta es una dieta adecuada, balanceada, evitar la obesidad, eso es fundamental. La comida chatarra, una dieta sana, ¿no es cierto? Es importante. Esa es una manera de prevenir la diabetes. Actividad física. El sedentarismo es un predisponente para la diabetes, ¿no es cierto? Entonces se recomienda actividad física periódica, permanente. Vean, ejercicio por 30 minutos por día, por lo menos 5 veces a la semana, ya por lo menos 30 minutos. Dependiendo del estilo de vida, de la estructura del organismo, etc. ¿no? Eso es individual. Obviamente controlar otras enfermedades como la hipertensión arterial también se debe controlar, eso contribuye igual a la prevención de la diabetes. Entonces, fundamentalmente, el modo de vida, ¿no es cierto? Eliminar el estrés en lo posible, bajar de peso si es que está con sobrepeso, entonces eso es fundamental. Muchos pacientes con diabetes de tipo 2, solamente bajando de peso, mejoran sus respuestas su respuesta a la insulina, ¿no es cierto? Su tolerancia a la insulina y se normaliza su glucosa. Se normaliza y no necesita medicación, controlando su dieta, controlando su peso, haciendo ejercicios, se mantienen sin medicación. Se suben un poquito de peso, ya se descompensa la glucosa. Entonces es un modo de vida, ¿no es cierto? Bien, hay algunos fármacos que se están investigando, ¿no? Como prevención. Entre ellos, por ejemplo, está la metformina, la triazolidina, la carbosa, se están estudiando como fármacos para prevenir la diabetes, pero no están indicados, no está aprobada, ¿no? La utilización. Doctor, Se ha visto que impiden o retrasan el inicio de la enfermedad. doctor, ¿y qué tan aconsejable es el uso de nistatina para bajar de peso? No está aprobado. Para prevenir, para bajar de peso, pues hay diversos fármacos, depende del caso del paciente, ¿no? Depende del paciente. Entonces hay varios medicamentos para bajar de peso, sí hay, están aprobados y se utilizan, pero con fines de prevención de la diabetes. Está en estudios, se está desarrollando, tal vez de aquí a un tiempo se utilice, pero por el momento no están indicados. Bien, eso a manera de generalidades de la diabetes. Vamos a ver primero las complicaciones agudas de la diabetes, porque también hay unas complicaciones crónicas de la diabetes, ¿cierto? En realidad el paciente por lo que llega a la emergencia es por una descompensación de su diabetes, por una complicación aguda de la diabetes. Y si el paciente es diabético compensado, puede estar meses o años, como decíamos, hasta 10 años sin saber que es diabético, ¿no? La sintomatología es pobre, la diabetes no duele, tiene hipoxia, poliuria, polifagia, aumento de peso, que para el paciente puede ser normal, ¿no? Durante varios años, hasta que se descompensa y sufre alguna de estas complicaciones y llega a la emergencia y a veces hasta terapia intensiva, porque son complicaciones
graves, ¿no? Que comprometen la vida del paciente. Entonces hay dos complicaciones agudas. Una es la cetoacidosis diabética y otra es el estado hiperosmolar hiperglicémico. Esas dos. Ponen hipoglicemia, que ponen muchos como complicación aguda también la hipoglicemia, ¿no? Que vamos a verla después. Vamos a empezar viendo estas dos complicaciones. La cetoacidosis diabética es un trastorno que antes, vean, se consideraba como una complicación casi exclusiva de la diabetes mellitus de tipo 1. ¿Ya? Pero también se produce en la diabetes de tipo 2. Entonces no es exclusiva de ambos tipos de diabéticos, pueden complicarse con la cetoacidosis diabética. Ya, eso está ya establecido. Y el estado hiperosmolar hiperglicémico es una complicación, vean, de manera primordial de la diabetes mellitus de tipo 2. También pueden desarrollarla los diabéticos de tipo 1, también, pero es más frecuente en la diabetes de tipo 2. Vean, ambos trastornos comparten algunos trastornos biológicos, fisiopatológicos, de diagnóstico, de tratamiento. Hay cosas en común. Por ejemplo, como cuáles. En ambos trastornos hay deficiencia de insulina. Está disminuida. En la cetoacidosis diabética, diabetes de tipo 1, la deficiencia de insulina es absoluta, antes no produce. En el estado hiperosmolar hay deficiencia relativa de insulina. Se secreta insulina, pero en cantidades reducidas. Entonces, esa es una primera diferencia. Y esa es la razón también de por qué aquí no se produce cetoacidosis. Porque hay una cantidad, aunque sea mínima, de insulina que evita la formación de cuerpos cetónicos. En cambio, en la diabetes de tipo 1, al no haber insulina en absoluto, ahí sí se forman los cuerpos cetónicos, ¿sí? Se desarrolla la cetoacidosis diabética. Ambos trastornos cursan con deficiencia de volumen, deshidratación. ¿Ya? Ambos pacientes están deshidratados. Más los diabéticos de tipo 2 que los diabéticos de tipo 1. En ambos trastornos hay anormalidades en el equilibrio ácido-base, principalmente en la cetoacidosis diabética, que por eso se llama cetoacidosis, hay una acidosis metabólica. En cambio, en el estado hiperosmolar, habitualmente el pH se mantiene dentro de parámetros normales, no hay aparición de acidosis. La deficiencia de volumen, hemos dicho, es más intensa en el estado hiperosmolar que en la cetoacidosis diabética. ¿Por qué razón se da? El paciente con cetoacidosis diabética tiene un déficit de líquido de unos 6 a 7 litros en total de agua, de líquido. En cambio, el estado hiperosmolar tiene una deficiencia de unos 8 a 10 litros de líquido que hay que reponer. Pues más aquí, ¿no es cierto? Hay más deficiencia de líquido que aquí. ¿Por qué será? ¿Alguien me puede decir? Tienen que ir leyendo, ¿no? El tema es básico, importante. Entonces, ustedes, ¿por qué tiene más deficiencia de líquido este paciente que este paciente? Podría ser porque aumenta la diuresis en ese paciente. ¿En este paciente? Sí. ¿Por qué aumenta la diuresis? Por la... ¿Y este paciente no aumenta la diuresis?
Sí, pero no tanto como Hay poliuria, ¿no es cierto? Sí. Hay poliuria en ambos. Pero este tiene más pérdida de líquido. ¿Por qué? ¿Por qué se produce la poliuria en el diabetes? Porque La polidipsia es consecuencia de la poliuria, ¿no? La poliuria deshidrata al paciente, por lo tanto tiene polidipsia para compensar lo que está perdiendo. en sí sería por el exceso de glucosa, si no estoy mal, doctor. La glucosuria, Sí. ¿no? La glucosuria es un diurético. La glucosuria es una diuresis osmótica. Sí. Aumenta la función osmótica de la orina y eso atrae agua. Sí, Sí, hay viene una transporte cantidad de agua. de glucosa Es una diuresis a sodio. osmótica. En ambos ocurre. En ambos ocurre. Pero los niveles de glicemia en la cetoacidosis diabética están entre 250 a 600 miligramos por ciento. En cambio, en el estado hiperosmolar, entre 600 a 900 a 1000 miligramos de glicemia. Tiene mayores niveles de glicemia en el estado hiperosmolar, por eso se llama estado hiperosmolar, ¿no es cierto? Hay mayor osmolaridad porque tiene mayor cantidad de glucosa sanguínea. Por eso hay mayor osmolaridad, su nombre está diciendo, estado hiperosmolar, hiperglicemia. Son niveles más elevados de glicemia, por lo tanto mayor glucosuria, más poliuria, mayor pérdida de líquido. Es un paciente que está mucho más deshidratado que este otro paciente. El paciente diabético de tipo 1 normalmente es un paciente joven, ¿no es cierto? Joven, deshidratado, que se ha descompensado en poco tiempo, en unas horas o unos pocos días. Se descompensa de manera rápida, porque no tiene nada de insulina. Llega después de 2, 3, 4 días de haberse descompensado, llega a la fecha. En cambio, el diabético con estado hiperosmolar habitualmente es un paciente mayor, de la tercera edad, que se ha descompensado durante varios días. Se ha ido descompensando progresivamente durante una semana o más, 10 días. ¿Ya? De manera progresiva, con mayor diuresis, por eso durante mayor tiempo, con mayor glicemia, se deshidrata más. Y es un paciente que además por la edad tiene otras patologías asociadas, ¿no? Habitualmente es un cardiópata, un paciente con insuficiencia cardíaca, etc., ¿no? Que llega más deshidratado, es mayor que este otro. Entonces, ¿cuál será más grave? ¿Cuál tendrá mayor mortalidad? ¿La cetoacidosis diabética o el estado hiperosmolar? Este no tiene, ¿no? Este tiene mayor mortalidad, está más deshidratado, es mayor, es anciano, tiene enfermedades asociadas. En cambio, este paciente es joven, no está menos deshidratado, puede compensar más fácilmente y la mortalidad es menor. Bien. Obviamente no solo se pierde agua, ¿cierto? Se pierde en la diuresis, se pierde agua. ¿Qué más se pierde con el agua en la diuresis? Se pierden electrolitos, ¿cierto? Sí. Se pierden electrolitos, se pierde sodio, se pierde potasio. Pues hay trastornos hidroelectrolíticos y ácido básico. Bien. Entonces vean, aquí tenemos algunos valores de laboratorio en la cetoacidosis diabética y en el estado hiperosmolar.
Ya está la situación diabética y el estado hiperosmolar. De manera general, entonces bien hemos dicho, ¿no es cierto? Situación diabética, paciente joven, con antecedentes de diabetes de tipo 1, que se ha descompensado rápidamente y está deshidratado. El diabético de tipo 2 se complica con el estado hiperosmolar. Es un paciente mayor de edad que se descompensa durante varios días, está más deshidratado que la situación diabética. Entonces, de ahí ya clínicamente podemos sospechar, ¿no es cierto? Además que el diabético de tipo 1 tiene una forma de respiración característica, ¿no es cierto? La situación diabética, ¿cuál es? La de La respiración de Kussmaul, ¿no es cierto? La respiración acidótica, Kussmaul. En cambio, el estado hiperosmolar no tiene esa respiración. Clínicamente podemos diagnosticar, ¿no es cierto? Sí. Y también el paciente con cetoacidosis diabética tiene un aliento, ¿no es cierto? Especial, característico. ¿Cuál es? De manzana. No, por la acidosis, ¿no? Porque el cuerpo cetónico se elimina en la respiración y se percibe ese olor a manzana, Sí. ¿no? Entonces, vean, clínicamente podemos sospechar de qué se trata, pero obviamente necesitamos exámenes de laboratorio para confirmar el diagnóstico. Y además que tenemos que ver qué alteraciones tenemos que corregir, ¿no? Entonces, vean, ¿qué trastornos vamos a encontrar? La glicemia. En la situación diabética hemos dicho entre 200 y 600 miligramos. En cambio, en el estado hiperosmolar, 600. arriba de 600, ¿no? Hasta 1000 1200. o más miligramos por ciento de glucosa. Niveles altos. Trastornos electrolíticos, vean el sodio. La situación diabética entre 125 y 135 hay mayor hiponatremia, ¿no? En cambio, en el estado hiperosmolar no tanto. ¿Ya? El potasio, esto es algo importante, fundamental, el potasio. Es una de las cosas que más se pierde en la situación diabética. Pero a pesar de que se pierde potasio intracelular, vean, el potasio sérico puede estar normal o incluso alto. Pero este es el potasio sérico. En general, el potasio intracelular siempre está bajo en la situación diabética. Y lo que importa es el potasio intracelular, porque es el que tiene que ver con la contracción muscular, ¿no es cierto? Y sobre todo en el corazón. Un paciente con cetoacidosis diabética se puede morir por una arritmia cardíaca por hipopotasemia, siendo que su potasio sérico puede estar normal. Eso hay que tener en cuenta. Y es por la gran diuresis que se produce. Y además porque aumenta la acidosis y hay un intercambio de hidrogeniones, el hidrógeno por el potasio, ¿no es cierto? Ingresa hidrógeno a la célula y sale potasio para tratar de compensar la acidosis. El hidrógeno es ácido, ¿no? Entonces, para compensar la acidosis, el organismo introduce hidrógeno a la célula y para introducir eso tiene que eliminar potasio. Y por ahí se depleta el potasio intracelular. Magnesio, bueno, no hay mucho problema con el magnesio. Cloruro igual, no hay mucho problema. Fosfatos, lo mismo. Los más importantes son el sodio, el cloro y el potasio. ¿Ya? La creatinina, levemente incrementada en la cetoacidosis diabética, en cambio más alterada en el estado hiperosmolar. ¿Por qué? Porque aquí está más deshidratado el paciente. Entonces la creatinina sube más por una insuficiencia renal. Luego, ¿qué más tenemos? Osmolaridad. Osmolaridad. Sí. En la cetoacidosis diabética entre 300 y 320. Osmolaridad. En cambio, este es un estado hiperosmolar. Esto obviamente la osmolaridad va a estar más alta, vean. 130, 360 es mayor la osmolaridad, ¿no? Sí. Cetonas.
Las cetonas plasmáticas o los cuerpos cetónicos son producto de la disminución ¿de qué? ¿Por qué se producen las cetonas? porque no hay evidencia de eso. A ver, los cuerpos cetónicos. ¿Cuáles son? Son dos cuerpos cetónicos. Sí, sí. ¿Cuál? ¿Qué? ¿Y por qué se produce? Pues lo van a revisar para mañana. ¿Cuáles son los cuerpos cetónicos? ¿Por qué se producen? Vean, en la cetoacidosis diabética, por eso es cetoacidosis, ¿no es cierto? Hay mayor producción del cuerpo cetónico. En cambio, en el estado hiperosmolar puede o no estar incrementada la cetosis. El bicarbonato, obviamente, ¿no es cierto? Sí. Hay una acidosis metabólica, es decir, que el bicarbonato está bajo. La acidosis diabética, el bicarbonato bajo. En cambio, el estado hiperosmolar normal o puede estar algo alterado. Y obviamente, si el bicarbonato baja, el pH se va a alterar también hacia la acidosis, ¿no es cierto? El pH va a estar bajo, por abajo de 7.3, por eso es acidosis, ¿no? Acidosis, ¿por qué? Por los cuerpos cetónicos, por disminución del bicarbonato. Entonces también hay pH disminuido. En cambio, en el estado hiperosmolar el pH se mantiene normal. La presión parcial de dióxido de carbono. Vean, en la cetoacidosis diabética está disminuido. ¿Cuánto es lo normal? La presión de dióxido de carbono. 35, 45. 35 o 45 milímetros de mercurio, ¿no es cierto? Sí. Vean, está bajo, 20 a 30 milímetros de mercurio. ¿Por qué? ¿Por qué estará bajo el dióxido de carbono? ¿Por qué? Está hiperventilando, está eliminando el dióxido de carbono. ¿Por qué está hiperventilando? Para compensar ¿Qué va a compensar cómo? la pérdida de... Está tratando de compensar la acidosis, ¿no es cierto? El Sí. pH. Porque el dióxido de carbono es una sustancia ácida, ¿no es cierto? Entonces, si va a eliminar ácido, está intentando elevar el pH, ¿no es cierto? Sí. Para compensar la acidosis, se elimina un ácido, que es el dióxido de carbono. Y por eso es la respiración de Kussmaul, ¿no es cierto? Es la respiración acidótica que está eliminando el dióxido de carbono. Aquí, en cambio, no hay esa alteración. Desequilibrio aniónico, el anión GAP, también está alterado en la cetoacidosis diabética y normal o levemente en el estado hiperosmolar. Esto es importante, este cuadro, para diferenciar ambos trastornos, ¿no es cierto? Y comprender ambos trastornos. Pero si no revisan estas cosas, no saben de dónde salen, ¿no? No saben por qué se producen. Los tienen que revisar, porque es la manera de entender los trastornos, ambos trastornos que se producen, ¿no es cierto? Bien, ¿cuál es el cuadro clínico, las manifestaciones clínicas de la cetoacidosis diabética? Entonces aquí tenemos los síntomas y aquí los laboratorios, ¿no? O el examen físico, pero datos exploratorios. Es un paciente, ya hemos dicho, joven, ¿no? Con antecedente o no de cetoacidosis o de diabetes del tipo 1. En tratamiento o no con insulina. Si es un paciente conocido, obviamente hace tratamiento con insulina.
Pero si es un paciente que no sabía y está debutando, puede estar debutando con esa complicación, un paciente con diabetes tipo 1, ¿no? Que era sano, normal y de pronto se complica y debuta con una cetoacidosis diabética. Puede ser. No es lo más común, pero puede suceder. Entonces, antecedentes de diabetes de tipo 1, paciente joven que se descompensa rápidamente, que tuvo algún proceso infeccioso, algún estrés que sufrió recientemente, dejó de utilizar su insulina, porque se estuvo colocando dosis inadecuadas de insulina como antecedentes, ¿no? Todo eso hay que averiguar. Entonces es un paciente que va a tener polidipsia, poliuria, polifagia que se han incrementado en los últimos días, ¿no es cierto? Los síntomas de diabetes se han incrementado o han aparecido. Entonces, poliuria, polidipsia, hay náuseas y vómitos. El paciente con cetoacidosis diabética tiene náuseas y tiene vómitos. Entonces, eso contribuye también a la deshidratación, ¿no? No toma líquidos, pulsa lo poco que toma, también hay mayor deshidratación. El paciente se ve disneico, ¿no es cierto? Por la respiración de Kussmaul, ¿no? Tiene taquipnea, su frecuencia respiratoria está elevada y es más profunda, ¿no? Y un síntoma importante es el dolor abdominal. El paciente refiere dolor abdominal difuso, ¿ya? Y muchas veces al palpar el abdomen está con sensibilidad incrementada o con resistencia, se siente el abdomen. Entonces, vean fácilmente, paciente con náuseas, vómitos, dolor abdominal, deshidratado, se puede confundir con un abdomen agudo, ¿no? Seguro. Fácilmente se puede confundir. Entonces, hay que tener en cuenta eso. La presencia de dolor abdominal en una cetoacidosis diabética. Como antecedente hemos dicho hay que explorar algún suceso, un factor desencadenante, ¿no? Administración inadecuada de insulina, una infección, hay que buscar en todo paciente diabético descompensado, sea cetoacidosis o estado hiperosmolar, hay que buscar algún foco infeccioso, ¿no es cierto? En pulmones, en vías urinarias, en tubo digestivo. Puede ser una neumonía, una infección urinaria, una gastroenteritis, ¿no? Hay que buscar, hay que descartar porque hay que hacer tratamiento si es lo que lo está descompensando. Siempre hay que pensar que tenga una infección. Alguna otra enfermedad intercurrente que sea grave, por ejemplo, un infarto agudo de miocardio, un accidente cerebrovascular, ¿no? Entonces, algún problema vascular, obstructivo central o periférico, ¿no? También hay que buscar. Consumo de drogas, la cocaína puede descompensarlo, ¿no? Y en las mujeres siempre hay que hacer una prueba de embarazo. Si están en edad fértil, hay que hacer una prueba de embarazo. Y en el examen físico, ¿qué encontramos? Entonces, paciente deshidratado, hipotenso, taquicardia, ¿no? Está choqueado el paciente. ¿Ya? La respiración, ya hemos mencionado, la respiración de Kussmaul, disneico, tacipneico, pareciera que está con una insuficiencia respiratoria, pero uno me oculta los pulmones y están limpios, ¿no? No tienen nada, pero la taquipnea hace pensar que está con insuficiencia respiratoria. Sensibilidad abdominal a la palpación, el dolor abdominal, ¿no? Puede haber, ¿ya? Puede simular una pancreatitis aguda, puede simular una abdomen aguda quirúrgica. Y además, en un paciente con cetoacidosis diabética, la amilasa también puede estar alta. Recuerde que la amilasa esté alta en la cetoacidosis diabética. Entonces, con eso más, se puede hacer diagnóstico de pancreatitis aguda, ¿no?
A nivel sensorial o del sistema nervioso central puede estar letárgico, embotado, ¿no? O puede estar en un estado de coma. Laboratorialmente, ¿qué vamos a encontrar en este paciente? Hiperglicemia, ya hemos dicho los niveles, cetosis, presencia de cuerpo cetónico, se puede dosificar el suero o se puede medir en orina, cuerpo cetónico, ¿no? Cetonuria, que reportan en el examen de orina la cetonuria. Una cruz, dos cruces, tres cruces. Una gasometría arterial nos va a mostrar la acidosis metabólica, ¿no? pH disminuido, bicarbonato bajo, PCO2 disminuida y la brecha aniónica aumentada. Bicarbonato ya hemos dicho, ¿no? Menor y por lo tanto pH alterado. Hay un déficit total de potasio, hemos dicho, el potasio total, ¿no? Aunque el potasio sérico puede estar normal o puede estar incrementado por el intercambio con el hidrógeno que ya hemos explicado, ¿cierto? Entonces, siempre hay que reponer potasio en el paciente con situación diabética, aunque esté con potasio normal, porque su potasio total intracelular siempre va a estar bajo. Los otros electrolitos están disminuidos, la depresión de volumen está deshidratado, por lo tanto la creatinina está alta, ¿no? Es común la leucocitosis con o sin infección, por eso que siempre hay que buscar un fondo infeccioso, hay una leucocitosis. Los triglicéridos pueden estar altos y puede haber hiperalclasemia, ¿no? Y los cuerpos cetónicos elevados. Tarea también, ¿no? El ácido hidroxipírico y el ácido acetoacético. Bien, el tratamiento. Hecho el diagnóstico, confirmado con laboratorios, tenemos niveles de glicemia, niveles de potasio, pH, gasometría, todo, ¿no? Está diagnosticado el paciente. Este esquema sirve tanto para la cetoacidosis diabética como para el estado hiperosmolar. El tratamiento es básicamente el mismo. Solo que al estado hiperosmolar le vamos a dar más líquido que al cetoacidótico, ¿no es cierto? Pero el esquema en general es similar. ¿Qué es lo primero que hay que hacer con un paciente que hace un diagnóstico de cetoacidosis diabética? Confirmar el diagnóstico, ¿no es cierto? Con los estudios de laboratorio. Confirmamos el diagnóstico y estos pacientes pues llegan descompensados a la emergencia, ¿cierto? Hay que compensar. Si es posible manejarlos en terapia intensiva, mejor. Entonces, terapia intensiva, si es que fuera posible. Si no, se compensa en la emergencia actualmente siempre, ¿no? ¿Qué vamos a hacer primero? Bueno, ya hemos dicho laboratorio, bicarbonato, etcétera, todos los estudios de laboratorio. Mucha gente tiene 500, 600 de glicemia, ya nomás quiere bajarle la glucosa con insulina. No es así, ¿no? Lo primero que hay que hacer es hidratar. Lo primero que hay que hacer con un paciente es hidratación. Vean ustedes, 2 a 3 litros de solución salina, suelo fisiológico, ¿no es cierto? Durante las primeras 1 a 3 horas. En la primera 1 a 3 horas, 2 a 3 litros de suelo. Eso es lo que hay que hacer, hidratar. Con eso le vamos a salvar ya la glicemia y todo lo demás, no es importante. Lo primero es la hidratación. Y luego, dar solución salina al 0,45%, ya con menor contenido de suelo. Con base de seguir 6-7 litros de suelo,
Si le damos suelo fisiológico al 0.9%, le vamos a dar mucho sodio, ¿no? Entonces hay que disminuir el aporte de sodio. Con 250 a 500 mililitros por hora. ¿Ya? Entonces de esa manera lo hidratamos. Solo con la hidratación, seguro que la glicemia va a bajar. Va a disminuir la glicemia. De los niveles iniciales, porque mayor volumen, pues no es cierto, y la glucosa se va a diluir en mayor volumen de líquido, entonces va a bajar. Una vez que se ha hidratado al paciente y una vez que después de administrar insulina, etcétera, hemos bajado la glicemia hasta 150, 200 miligramos de glicemia por hora, perdón, 200 miligramos por ciento, se le empieza a dar glucosa. Hay que darle glucosa al paciente. Cuando ya hemos disminuido la glucosa hasta este nivel, a 200 o 250, hay que empezar a darle glucosa para que no nos haga hipoglicemia y sobre todo para que empiece a frenar la formación de cuerpos cetónicos. Dándole glucosa e insulina, el paciente va a bajar la formación de cuerpos cetónicos. Entonces, hay que empezar a dar glucosa. Luego, el segundo paso, primero es hidratación. El segundo paso, antes que dar insulina, antes de dar insulina hay que ver el potasio. Primero hay que corregir el potasio. Aquí dice administrar insulina de acción corta, la cristalina, endovenosa, ¿cierto? 0.1 unidades por kilogramo de peso, un bolo inicial, que son 7 unidades de insulina. Y luego dar 7 unidades por hora. Se pone una bomba de infusión con 7 unidades de insulina por hora. Y dependiendo de la respuesta vamos a ir aumentando o disminuyendo la cantidad de insulina, ¿cierto? Pero vean ustedes, previamente hay que ver la concentración de potasio. Si el potasio está menor a 3.3 miliequivalentes por litro, no le podemos dar insulina. Tenemos que subirle primero el potasio que esté más de 3.3 miliequivalentes por litro. ¿Por qué? Porque la insulina, ¿qué hace? Introduce el potasio a la célula. ¿Ya? Introduce el potasio a la célula. Y si tiene 3.3, eso se va a convertir en 2.5 o menos de potasio, porque va a entrar potasio a la célula, ¿no? Y en ese caso podemos ocasionar un trastorno cardíaco, una arritmia por hipopotasemia. Entonces, primero hay que compensar el potasio, subir a 3.3 y después recién podemos utilizar la insulina. Entonces, va a administrar insulina hasta que las concentraciones de potasio se hayan corregido. Si el potasio sérico al inicio es mayor a 5.2, bueno, 5.2 es alto, no suplementar potasio, ¿no? Hasta que el potasio se haya corregido. Entonces tenemos hidratación, tenemos corrección de potasio, tenemos insulina, en ese orden, ¿no? Ir controlando, vean la glucosa cada 2 horas, cada 2 horas ir controlando para ir modificando nuestra dosis de insulina. La presión arterial, todos los parámetros, ¿no? Desplazar potasio. Y puede mantener bajo vigilancia al paciente. Cuando la glicemia plasmática llegue a 250, le damos glucosa, ¿no? Damos glucosa. Cuando ya después que se compense, se pasa a insulina de acción prolongada, ¿no? Pero igual aquí hay que buscar el foco infeccioso. Si hay una neumonía, si hay una infección urinaria, hacer un tratamiento indicado. Si hay una enfermedad intercurrente, un infarto, algún de miocardio, hay que hacer un tratamiento del infarto.
que hay un accidente cerebrovascular, hacer el tratamiento del accidente cerebrovascular, ¿no es cierto?, paralelamente al tratamiento de la cefaloacidosis diabética. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Con eso tenemos entonces cefaloacidosis diabética y su tratamiento. Mañana veríamos el estado hiperosmolar, hiperglicemia. Ahí quedamos por hoy día.